Vamos a estar mirando de su palabra. Gloria a su nombre, hermanos. Vamos a hacer como dice Lidia de Tiatira. Oía atentamente lo que Pablo decía. Amén. Pablo era y es el apóstol. Y Lidia, ella oía atentamente. Pero sabe que no dependía de Lidia solamente ni de Pablo. Pablo podía decir las mejores palabras o hablar 2 o 3 horas. Pero no dependía de Pablo que la bendición esté sobre Lidia. Uno podría hablar 1 hora, 2 y 10 horas, pero no depende de uno que la palabra produzca bendición en cada corazón. ¿Qué hizo Lidia? Oía atentamente y Pablo hablaba, pero dice el Señor abrió el corazón de Lidia. El Señor abrió el corazón. ¿Entiende, hermanos? Entonces ella comprendió la palabra y pudo recibir la bendición. Porque lo único que bendice es la palabra. No es la iglesia, no es la religión, no es el hombre, no es el pastor, no son los hermanos. La bendición es la palabra. Y uno tiene que abrir el corazón ¿a quién? A la palabra. Entiende que uno dice, bueno, si estuviese Pablo, las palabras que diría. Pero por más que esté Pablo, Pedro, Juan y todos juntos, si el Señor no abre el corazón, uno no va a comprender lo que Dios quiere decir. No depende de los hombres, ni del que habla, ni del que escucha, depende del Señor. Y Él abre el corazón. Nuestra parte, ¿cuál es? Oír atentamente, prestar atención. Y Él abrirá el corazón y la palabra se va a derramar. Y allí está la bendición, en la palabra. La palabra viva, poderosa y eficaz. Gloria, aleluya, alabanza. Siempre Dios obró por su palabra. Amén. Y no permitió que el hombre jamás obre. Solamente Dios y el poder de su palabra haciendo la obra completa. Alabanza. Porque solamente Dios tiene que recibir la gloria. Tomemos como ejemplo, como base, este pasaje que escribieron los hermanos. Gracias, Padre. ¿Entiende, hermanos? Deuteronomio, justamente 32. Esa palabra Deuteronomio quiere decir, significa una segunda ley. Quiere decir que Dios por segunda vez le recuerda lo que le dijo ya una vez. Les habló una vez cuando salieron de Egipto, de la esclavitud. Y ahora ya estaban allí para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra de bendición, la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra, les habló por segunda vez una segunda ley, la segunda vez que Dios le hablaba, que era como un preparativo, como cuando uno va a viajar, hace un preparativo para poder llegar a un lugar. Y la palabra de Dios allí le estaba preparando para que ellos lleguen a ese lugar, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra que Dios les prometió que les iba a llevar. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Que estamos en la misma situación. Amén. Dios hizo una promesa de gracia. Dios fue quien hizo la obra y la completará. Pero todo depende de qué que Dios complete y uno pueda experimentar. Depende del mensaje que uno oye. ¿Entiende, hermanos? Porque Dios todo obra por su palabra y nada fuera de su palabra. Nosotros vemos que allí dice, si presta atención, Dios los hizo subir. Dios los hizo tomar miel de la peña o de la roca. Dios hizo. Dios los hizo subir. Siempre en la gracia va a ser así. En la religión es, bueno, de acuerdo a lo que el hombre puede hacer. Pero en la gracia, en Dios, es siempre lo que Dios puede hacer. Amén. Él no comparte la gloria con nadie. No le da lugar a nadie, simplemente Él obra para aquellos que creen en su palabra. Israel estaba esclavo allí en Egipto y Dios con su poder lo sacó. Deuteronomio capítulo 32, si uno lee versículos anteriores, dice: yo te tomé sobre las alas de las águilas y yo te llevé sobre mis alas, dice. Así como dice el águila toma sus polluelos y los pone sobre sus alas, en sus lomos, y los lleva a las alturas y les hace volar así. Dice: yo te tomé de esa esclavitud,
Yo te tomé sobre mis alas y te llevé a las alturas. Yo te di liberación de la esclavitud. Israel fue libre no porque ellos hicieron fuerza o porque ellos hicieron alguna obra. Fue libre porque creyeron. Fueron libres de la esclavitud y del poder del faraón porque creyeron. Creyeron en qué es lo que Dios les dijo. Y Dios les dijo que crean en el Cordero y la sangre que iba a ser derramada. No era simple lo que tenían que hacer, simplemente matar el Cordero y tomar la sangre y allí en los dinteles de la puerta pintar. Hicieron así y fueron libres. Y por más que el faraón les persiguió, nada pudo hacer ni tocarles. El ángel de la destrucción tampoco pudo tocarles. Libres completamente. Por fe, por gracia. Pero después llegó el momento de que la bendición debía avanzar. No solamente era libre de la esclavitud, era recibir en la tierra que fluye leche y miel. Recibir toda clase de bendiciones. Donde Dios le prometió les iba a llevar. Pero ellos, ¿qué sucedió? Fueron a investigar la tierra y dijeron, sí, como Dios dijo, hay abundancia, plenitud, grosura, hay todo. Pero vinieron 12 y 10 de ellos eran incrédulos. 10 dijeron, todo está lindo, pero nosotros no podemos ir, hay demasiados enemigos allí. Y 2 hombres, Caleb y Josué, dijeron, sí podemos ir, porque Dios está con nosotros. Era cierto lo que dijeron esos 10 que razonaron con incredulidad. Hay muchos enemigos, muchos gigantes, nosotros somos como langosta delante de ellos. Tenían razón. Pero también el ejército del faraón era poderoso. Sin embargo, Dios lo libró por su poder. El mismo Dios que los sacó de aquí tenía poder para introducirlos allá también. ¿Qué tenían que hacer ellos? Simplemente oír y creer. Simplemente eso. Pero ellos dijeron, no, nosotros no podemos. Pero ellos no tenían que poder, era Dios quien tenía que poder. ¿Entiende, hermanos? Cuando Dios quiere bendecir, no tenemos que mirar, merecemos, porque nunca nadie va a merecer. Es por gracia, es por fe. Nunca tenemos que mirar, yo soy indigno o no voy a alcanzar. Por mí mismo jamás voy a obtener nada. Pero uno está oyendo la palabra, creyendo a la palabra, y Dios hará la obra. Para ser salvos, nosotros simplemente creímos. Alguien predicó y creímos la obra de Calvario. Y por fe al instante fuimos salvados una vez y para siempre. Para recibir mayores bendiciones o todas las promesas que Dios hizo en la palabra, solamente debemos creer a su palabra. Creer, gloria y alabanza, creer y apropiarnos por la fe. Creer quiere decir que yo le busco al Señor. Nada me detiene, nada me ataca, nadie me hace retroceder. Yo sigo firme creyendo. Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá su palabra. Amén. Aunque vea los enemigos, aunque vea las murallas altas, Dios cumplirá su palabra. Amén. Nuestra parte es creer. Simplemente el poder es de Dios. La forma es de Dios, la manera es de Dios. Yo no debo razonar, simplemente debo creer. ¿Cómo Dios me va a bendecir? Y no sé cómo va a hacer, pero sé que va a obrar. Porque Él tiene el poder. Y Él comenzó. Él fue el que comenzó a librar y dará una liberación completa. Pero mire qué pasó allí. Ese cántico es de Moisés. Moisés lo sacó a Israel de Egipto, pero no pudo entrar con Egipto a la tierra prometida. ¿Por qué? Moisés habla de la ley, ¿entiende? Y la ley no puede entrar o no permite que uno entre a gozar las bendiciones. Moisés habla de la ley. Ese quiere decir a aquellos que dicen, bien, yo voy a obrar la ley, voy a cumplir con la ley y Dios me va a bendecir. De esa manera jamás nadie obtuvo nada. Por medio de Moisés o a través de Moisés nadie llegó a esa bendición. Ellos entraron, pero Moisés no pudo entrar, se quedó allí. Dios no le permitió que entre a la tierra de bendición para enseñarnos que a través de la ley de Moisés
nadie va a obtener nada o la abundancia que Dios quiere dar. Amén. Porque la ley habla de merecimientos, habla de obras, habla de cumplimientos, habla de requisitos. Y entonces Moisés no entró a la tierra prometida, porque era por fe y por gracia. Dios dijo, yo los tomé sobre las alas como las alas de los águilas y los llevé a las alturas. Era Dios el que tenía que obrar. Ellos simplemente debían creer. Ellos, cuando Moisés le dio este cántico, tenían ellos que avanzar 40 días y ya entraban a la tierra. En vez de 40 días, ¿sabe cuánto tardaron? 40 años. 40 años estuvieron tardando que Dios cumpla la palabra. Dios tenía el mismo poder 40 años antes. Y siempre quiso bendecirles. Amén. Gloria. Pero nosotros vemos que en vez de 40 días, tardaron 40 años. Vuelta y vuelta en el desierto, nunca avanzaban. Se cansaron de dar vuelta en el mismo lugar. No pudieron entrar jamás a esa tierra prometida, excepto los que habían nacido en el desierto. Ellos sí entraron. Por esa generación que salió de Egipto, ninguno pudo entrar. Amén. Alabanza. La vieja creación no entró a la tierra prometida. ¿Entiende? Él se está diciendo, bueno, yo me creo buena persona, yo hago bien las cosas y por eso Dios me va a bendecir. Es mi carne nada más que es buena, y por ese lado Dios nunca va a estar satisfecho. Amén. Alabanza. La vieja creación quedó postrada, una nueva generación nació y esa sí entró. Alabanza. Nosotros somos una nueva creación. Estamos en Cristo, estamos en la gracia, vivimos por fe, creemos su palabra y la palabra nos dará plena y completa bendición. Yo no hice nada para ser salvo, usted no hizo nada, Cristo hizo todo. Aleluya. Cristo hizo la obra, mi parte es creer en la obra de Él y gozarme en la bendición por la fe cada día. Entiende, hermano, que el propósito de Dios es dar plena bendición. Lo que pasó con Israel es un ejemplo para nosotros, una figura. ¿Cuántos creyentes son hijos de Dios, los que nacen de nuevo, pero a veces no pueden llegar a experimentar la plena bendición? No es que Dios no tenga poder, no es que uno no merezca, sino simplemente uno debe creer a la palabra. Amén. A la palabra indicada. A la palabra indicada. Dios nos llevará adelante de victoria en victoria, Aleluya. de triunfo en triunfo, de bendición en bendición. Él tiene poder. No importa la circunstancia, no importa los problemas, no importa lo grande que es el problema, Dios tiene más poder todavía. Simplemente debo creer a su palabra, debo buscarle de corazón y dejar que Él se encargue de todos mis problemas. Y Él se encargará a su manera, en su tiempo. Mi parte es persistir en la fe nada más. Pero para que usted vea que todo depende de la palabra que uno recibe. Bajo ley, ninguno puede recibir nada. Si se predica el mensaje de Moisés nada más que de la ley, nadie puede recibir bendiciones. La ley es para condenar nada más a la persona. Ahora, si predicamos el Evangelio de la gracia, allí hay salvación, allí hay bendición por gracia. Allí estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Todo depende del mensaje que uno recibe. ¿Entiende, hermanos? Está el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la gloria, que fue dado a Pablo. Y ese Evangelio contiene la bendición completa. ¿Entiende, hermanos? Pero antes del mensaje de gracia y de gloria fue dado el Evangelio del reino. Ese que está en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, y que habla que Dios prometió a Israel que si ellos recibieran a Jesús como su rey, Cristo iba a reinar en Jerusalén y los judíos iban a reinar sobre todo el mundo. Ese es el mensaje del reino. A los judíos les prometió justamente este reino. Pero ese reino es un mensaje que quedó atrás, que quedó de lado. ¿Por qué? Porque Israel rechazó a su Mesías, lo crucificó. Entonces quedaron ellos de lado y el Evangelio del reino quedó de lado.
Ahora Dios trata con nosotros los gentiles. No somos judíos ni israelitas, somos gentiles. Y para nosotros no hay una promesa de reino terrenal como si era para Israel. Para nosotros es la bendición espiritual completa. Pero todo depende de qué? Del mensaje que estamos oyendo, entendiendo y recibiendo. Si predicamos ley, ninguno siquiera sería salvo, menos bendecido. Si predicamos el Evangelio del Reino, serían salvos, pero no pasarían a la tierra prometida que fluye leche y miel. ¿Entiende, hermanos? Hay mensajes que en vez de llevarle adelante, lo llevan hacia atrás o lo mantienen estancado. Para avanzar en las bendiciones, necesitamos oír el mensaje que Dios ha declarado para este tiempo. Y ese no es ni la ley de Moisés ni el Evangelio del Reino, es el Evangelio de gracia y de gloria. Ese que ya decía desde tiempos antiguos, gracia y gloria dará Jehová. Amén. Entiende que es Dios el que da. Dios no le pide nada a nadie, es demasiado grande Él. Él dará, Él da, Él quiere dar. Es Dios, entiende, hermanos. Él no necesita ni de mi ayuda, ni de mis méritos propios, ni de mis obras propias. Él quiere hacer todo. Él dará. Él dará. ¿Y cómo sabemos? Porque Él se dio a sí mismo. Dio a Cristo en la cruz. Si nos dio a su Hijo en la cruz, ¿qué nos puede negar ahora? Ya ha dado de sí mismo todo lo que tenía que dar. Gloria, alabanza. Gracia y gloria dará Jehová. Gracia y gloria dará. Aleluya. Él te llevará a ese lugar que Él prometió, a esa tierra prometida, a ese lugar espiritual donde hay plena bendición. Gloria, alabanza. Y allí uno puede disfrutar esa bendición. Pero todo depende del mensaje que uno está oyendo, del mensaje que uno está recibiendo y cree. En Hechos 20:27 el apóstol Pablo dijo algo. Hechos 20:27. Mire lo que él dijo. Pablo era el apóstol de la gracia. Recibió la verdad completa de parte de Dios. Amén. Y estuvo en la ciudad de Efeso 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio les predicó día y noche. Les predicó, les habló a ese pueblo la verdad más alta. Le habló, como dice allí, Hechos 20:27, Pablo dice, yo no he rechazado, yo no he rehuido, yo no he rechazado de anunciaros, dice, de anunciar todo el consejo. ¿Entienden? Todo el consejo. Porque donde está todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, todo el propósito de Dios, toda la voluntad de Dios, allí está la plena bendición. Entiende, hermanos, que para ser bendecido plenamente no depende de un hombre, de una religión o denominación, depende de que pueda recibir, que sea capaz de recibir usted y creer todo el consejo de Dios. Amén, alabanza. Es Dios quien se va a encargar de cumplir cada una de sus palabras. En su tiempo, en su voluntad, en su manera, Dios lo hará. Nuestra parte es oír atentamente, creyendo la palabra y permitiendo que el Señor abra nuestros corazones. Y esa palabra, allí Dios va a obrar, hermanos. Hechos 20:20, ¿cómo dice, hermanos? Hechos 20:20. Amén. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Amén. Allí dice, como nada que fuese útil o de provecho, de beneficio, dice, no he rehuido, no he rechazado, no he retrocedido de anunciar, dice, públicamente y por las casas. Pablo les habló todo el consejo de Dios. Y él usa una palabra, él dice, yo no he rechazado de anunciar. Primero, verso 27 dice, yo no he rechazado anunciar todo el consejo de Dios. Y verso 20 que yo recién dice, yo no he rechazado, no he retenido nada, ni lo más pequeño, quiere decir, todo he hablado. Todo lo que es útil, todo lo que es de beneficio, todo lo que es de provecho, todo lo que es de bendición,
nada me he callado, todo lo he hablado. Pero ¿por qué Pablo dice yo no he rehuido o no he rechazado? Porque no todos hablan todo el consejo. Amén. No todos hablan todo el consejo. ¿Por qué? A veces porque no todos saben. Dios no a todos les ha revelado. Dios soberanamente elige a quién revelar su palabra. Gracias, Padre. En otros casos es porque no todos se animan a hablar la palabra. Si nosotros leemos en Gálatas 2:12, está esta misma palabra que Pablo usa, donde dice él, yo no he rehuido. Gálatas 2:12. Gracias, Padre. Esa palabra rehuir, que hubo otros que sí rehuyeron, nos animaron, tuvieron miedo. Y cuando uno tiene temor o miedo a hablar el consejo, el pueblo no recibe la bendición. Amén. La bendición es mediante todo el consejo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Amén. Pero después dice, tenía miedo, rehuía, dice, y se apartaba. ¿De quién está hablando? Del apóstol Pedro. De él está hablando, y era un apóstol de Dios. Pero él dice, tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de aquellos que estaban bajo ley. Entonces él dice, rehuía y se apartaba. Primero se juntaba con todos y se comía con los gentiles, no tenía problema. Pero después vinieron algunos y él tuvo miedo y se retraía, retrocedía, se apartaba. ¿Por qué? Tenía miedo. Miedo de los de la circuncisión. Y Pablo dice, yo no tengo ese temor, está diciendo. Yo no he rehuido, no he retrocedido, no me he echado para atrás. Gloria. Entiende, hermano, gloria, alabanza, lo que Pablo está diciendo. Yo no he rechazado anunciar todo el consejo. Gloria. Gloria. Todo el consejo. Gracias, Padre. No Gracias. todos se animan por los resultados que trae, por las consecuencias que puede traer para uno. Pero Pablo dice aquí, Hechos 20:24, yo no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Nosotros vemos que Pedro tenía miedo y con razón, porque eran realmente terribles los de la circuncisión. A Pablo lo apedrearon una vez y lo dejaron muerto, pero Dios lo levantó con su poder. Amén. Pero Pablo dice, yo no he rechazado, no he tenido miedo. Ni por un momento, dice, nosotros nos sometimos a ello con tal que la verdad permaneciese con vosotros. ¿Entiende lo que hablamos, hermanos? Gloria, aleluya, alabanza. Cuán importante es tener el privilegio y la oportunidad de oír todo el consejo. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Todo el consejo. Gracias, Señor. Porque en todo el consejo está toda la bendición. Si el mensaje es limitado, la bendición también es limitada. Pero Pablo dice, yo no he rehuido, no he rechazado. Esa palabra rehuir quiere decir, yo no he retrocedido, no me he vuelto hacia atrás. Entiende que Israel tenía que avanzar hacia adelante. En 40 días llegaba a donde Dios quería que él llegue, pero ellos no podían avanzar adelante. ¿Por qué? Porque ellos se veían como vieja creación y porque no tenían el mensaje de gracia y de gloria, estaban bajo ley, quedaron postrados en el desierto. Pero Dios quería que en 40 días lleguen a ese lugar de bendición. 40 años tardaron. Dios quiere que recibamos bendición completa. Si tuvo poder para salvarnos por gracia, tiene poder para darnos todas las bendiciones por gracia. Amén. Gloria, aleluya, alabanza, hermanos. Qué importante es entonces, no una religión, no tal fulano, tal hombre, no tal denominación, sino que se hable todo el consejo. Amén. Porque de eso depende la vida de cada uno. Gloria, aleluya, alabanza. Hebreo 10:38, allí está hablando Pablo de que ellos no entraban a ese lugar de bendición. Hebreo 10:38 dice allí la palabra. Si retrocediere, dice,
no agradará a mi alma. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Aleluya. Y si retrocediere de vivir por la fe, dice Dios, a mi alma no le agrada. Por más que él diga, yo tengo muchos méritos, muchas obras, muchas cosas, pero dice, si retrocede de vivir por fe, a mi alma no le agrada, dice Dios. Como que va retrocediendo. Entiende, hermano, gloria, alabanza, gloria a su nombre, cómo obra Dios. Gracias. El mismo Dios tenemos, el mismo poder que sigue obrando. Amén. Aleluya. Gloria, aleluya, alabanza. Nuestra parte es lo que estamos haciendo en esta noche. Gracias, Padre. Esa es nuestra parte. Amén. Oír la palabra, porque Dios no puede obrar de otra manera. Se manifiesta la bendición completa a través de su palabra. Y Dios habla a través de aquel instrumento que Él elige. Pablo fue elegido especialmente. Amén. Él dijo, he anunciado todo el consejo de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Porque Dios todo le reveló. Le reveló el Evangelio de gracia. Y le reveló el Evangelio de la gloria. Gracias, Padre amado. El Evangelio de gracia te dice, sos salvo por gracia, sos sano por gracia, sos hijo de Dios por gracia, fuiste libre del infierno por gracia, recibimos bendiciones materiales por gracia, todo por gracia. Alabanza. Sos hijo de Dios. Gracias, Padre. El Evangelio de la gloria te dice todo, justamente la continuación, que es en la gracia vas a ser un vencedor total. La gracia te prepara, te capacita para que puedas prevalecer sobre todos los problemas, sobre todas las necesidades, sobre todas las situaciones, sobre el enemigo, sobre el mundo, sobre la vieja creación, sobre cada cosa. El Evangelio de la gloria nos capacita para reinar con Cristo y para reinar en esta vida. Gracias, Padre. ¿Entiende, hermanos? Si reinamos o no, no depende si tenemos mérito o somos débiles o somos pobres o somos ignorantes. Depende qué mensaje estoy recibiendo. Amén. Y hasta qué punto lo estoy recibiendo. Hasta qué punto abro mi corazón para que Dios llene de su palabra. Dios no me va a obligar. Pero si Él ve mi corazón, gloria y alabanza, que está atento, Él va a abrir para que la palabra llegue y obre. Gracias. Gloria a su nombre, hermanos. Entonces nosotros podemos avanzar. Amén. No quedarnos estancados, no retroceder. La palabra dice que Israel, esa generación que salió de la esclavitud de Egipto, quedó postrada, quedó caída en el desierto. No llegó al lugar que Dios quería. Nuestra vida no tiene que quedar postrada porque no estamos bajo ley. Amén. Ni nos vemos en la vieja creación. Gracias. Nos vemos en Cristo y estamos yendo en la gracia y la gloria. Gloria a su nombre, hermanos. Pablo dice, yo no he rechazado, no he retrocedido de anunciar todo el consejo. Y él dice, el versículo anterior, Hechos 20:26, dice algo. Dice, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Él dice, yo estoy limpio de la sangre. Amén. Él dice, yo he hablado todo el consejo. Gracias, Padre. Y todo el consejo no les gusta quizás a todos. ¿Entienden, hermanos? Todo el consejo no les gusta a todos muchas veces. Pero el que es de la gracia sí va a hablar y sí va a recibir todo. Amén. ¿Entienden, hermanos? Alabanza. Nosotros vemos, allá estaba recordando Jeremías 26, versículo 2, un profeta de Dios, Jeremías, el profeta mayor, dice la palabra. Y él, si lee ahí Jeremías 26, tenía que ir a predicar. Justo era en el templo de Dios y era un día de fiesta. Israel tenía 3 fiestas anuales que venían de todos lados del mundo a ese día, a esa fiesta de los tabernáculos. Y allí donde estaban los sacerdotes, la multitud del templo, tenía que ir Jeremías a predicar. Y Dios le dijo allí, si uno puede leer Jeremías 26:2. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé, les hablases, no retengas palabras.
no vayas a retener ni una palabra, no omitas ninguna, no escondas ninguna palabra. Todas las palabras que yo te di tenés que hablar. ¿Y dónde era? En el templo. ¿Cuándo? En un día de fiesta. Israel iba a adorar, pero Dios allí le estaba por decir cosas muy fuertes. Después de que Jeremías habló la palabra, fue apresado.